Cordial saludo. Bienvenidos a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Se han preguntado por qué es tan importante y cómo pasar de el lenguaje coloquial, común, familiar, al lenguaje literario? ¿Sabían que el lenguaje literario no es meramente ornamental, sino que implica una capacidad transformadora, creativa y estética que puede elevar su nivel como escritores? Vamos a tratar indagando, ¿cierto?, de dilucidar algunas de estas cuestiones, no sin antes recordarles que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Por principio, el lenguaje literario es un lenguaje que posee los mismos sonidos y posee los mismos procedimientos gramaticales que el lenguaje o el habla común. Es decir, que a nivel formal no hay una diferencia realmente sustantiva, una diferencia, son idénticos. Es la primera cuestión. Ya esto muchos escritores lo han denunciado, sobre todo los que tienen una vena de críticos. Por ejemplo, Hermann Hesse, en sus escritos sobre literatura, si la memoria no me falla, él denuncia esta situación, dice, el escritor no tiene, como otros artistas, su material de trabajo propio, su lenguaje propio en este caso, porque el músico tiene la música, el pintor también tiene, el escultor también tiene su material de trabajo y sus lenguajes, pero no así el escritor. El escritor debe compartir su herramienta de trabajo, que es el lenguaje, y su lenguaje expresivo, sin diferenciación con el resto de otras personas que se dedican a otras cuestiones también con el idioma, le dan unos usos al idioma, ya sea instrumentales meramente, ya sea técnicos, ya sea, esas circunstancias también las iremos viendo en otros episodios. En este episodio nos vamos a centrar un poco en ver entonces que existe, que cuál es la gran aportación, uno de los grandes beneficios y de las grandes labores que hace el escritor, precisamente, y los grandes méritos que el escritor tiene, es precisamente lograr transformar esa realidad del lenguaje ordinario, sin irse a los extremos, como veremos más adelante al final, un poco, que les invitamos a quedarse al final del video, pero el escritor tiene esa capacidad utilizando los mismos dispositivos, utilizando las mismas reglas de juego, utilizando las mismas herramientas de otros hablantes, con el material del lenguaje, logra transformarlo mediante unos procedimientos dentro del mismo lenguaje, porque no puede traerlos de otra parte. Usted no le puede meter color, no le puede meter sonido, no le puede meter ciertas cosas al lenguaje. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Entonces hay una diferencia. Ahora, hay una relación, como todo en la vida, que es dinámica y que es dialéctica entre el lenguaje común, familiar, coloquial y el lenguaje literario. ¿Esto por qué se da? Porque comparten los mismos presupuestos y comparten el mismo periodo histórico los hablantes y las mismas sociedades. Entonces, puede que el lenguaje literario, en un punto, digamos, de ascenso, de cierta visión académica y artística, la cultura tomada en esa acepción, no una acepción antropológica o sociológica, me corregirán, sociólogos y antropólogos, sobre todo sociólogos, no en un sentido, diga, de todo lo que el hombre cree y transforma, sino en un sentido específicamente que tiene que ver con el arte y tiene que ver con la academia, el tomar el lenguaje literario logra elevar ese nivel. El lenguaje literario, por ejemplo, constituye un freno, mucho más antes que ahora, pero sobre todo anteriormente, constituía un freno en ciertas mutaciones que también son inevitables en el idioma. ¿Por qué? Porque establecía un canon de cosas, de cómo debían hablar, inclusive esos lectores decimonónicos y principios del siglo XX, antes del cine, la televisión, mucho más las redes sociales y demás, tenían ciertas pautas de cómo hablaban e inclusive imitaban a eh, los personajes que leían, las formas como hablaban, todo su comportamiento, todo lo demás. Y a su vez, los escritores se retroalimentaban de estas sociedades
y plasmaban eso en sus textos. Ahora, ¿qué ha sucedido? También lo vamos a ver ahora que vamos más a fondo de las características, que esto por supuesto que ha cambiado, porque la sociedad está hecha por y para el cambio, y ya no es tan normativo esa situación, pero el lenguaje tiene ese uso. Ahora, un uso que seguirá teniendo, indubitablemente, por lo menos mientras el escritor desempeñe su labor para comunicar, eh, tiene que ver con esta capacidad del lenguaje para poder mejorar, es decir, aunque no dicte una pauta, ciertas palabras, elegir ciertas palabras que se deben usar, otras no tanto imponiéndolas, sino seleccionando de las múltiples cantidades de expresiones que puede haber, generar creatividad, generar el lenguaje, la literatura sobre todo, pues obedece una necesidad de comunicación humana, refinar esa capacidad de comunicación. Esas cosas el lenguaje las seguirá haciendo, el lenguaje literario. Ahora también sucede lo contrario, que el lenguaje literario, dicho de una manera no despectiva, sino se emplebellece, también sucede eso, para cierto sector que considera que lo plebeyo es negativo por sí mismo. Digámoslo en términos un poco más neutros, el lenguaje literario se coloquializa, se vuelve, digámoslo así, más cotidiano, y eso entonces de alguna forma impide que esa solidificación, esa sedimentación de palabras y de conceptos y de situaciones que deben ser las que trasciendan, lo hagan, y detona eso porque se llena el lenguaje literario de una serie de expresiones comunes. Te llega a un punto, como todo en el péndulo, ¿no? Cuando se va al otro extremo, donde ya no se reconoce si se está leyendo literatura o está leyendo una conversación, un anecdotario o una situación de otro tipo. Y no trasciende, pues, no llega a un nivel más profundo. Por regla general se queda en un nivel puramente notativo, ¿cierto? Puramente indicativo nada más. Bueno, entonces hablemos rápidamente de algunas características o cualidades de este lenguaje literario. Tengamos en cuenta que muchos de los manuales de teoría literaria y de crítica literaria eh, que se han escrito, o de introducción a la literatura específicamente, tienen un consenso en ciertas características, otras ya no, y en ciertas situaciones, pero no una uniformidad. Es decir, frente a las características de este lenguaje, porque en muchas, veremos no tanto muchas, veremos algunas, y también los invitamos al final a comentar sobre eso, si han caído o no en desuso. Yo diría que algunas sí, no porque hayan perdido importancia, sino que la sociedad en la que estamos tan vertiginosa les ha ido quitando vigencia, que es una cosa distinta. Entonces iniciamos la quinta esencia, una de las primeras, la claridad. O sea, siempre será importante. El lenguaje tiene que ser claro. Ser claro es que no hay una distancia, o mejor, dicho de otra forma, que hay un principio de identidad entre lo que el escritor escribe, lo que dice y lo que quiso decir. Esa idea de que es que yo quise decir otra cosa siendo escritor, eso queda muy mal. Y aparte de que quede muy mal, haciendo un juicio valorativo, estéticamente es defectuoso. Es decir, yo como escritor no debe haber una distancia, aunque evidentemente la palabra no logra abarcar, digamos, una sensación plenamente que yo quiera transmitir como escritor o que yo quiera recepcionar como lector. De pronto la palabra no alcanza, sus contornos son rebasados pues por ese sentimiento, por esa realidad, por ese pensamiento, pero tiene que haber una identidad. No este discurso de que yo quise, porque en el lenguaje hablado, por ejemplo, esto que no es guionado, en el sentido de que no estoy leyendo un teleprompter, de todas formas, el lenguaje oral permite ciertos giros y ciertos retrocesos mientras uno como hablante va ajustando el discurso a la idea, pero el lenguaje escrito es un lenguaje donde inicialmente cuando usted redacta, eso ya lo hemos tocado en otros aspectos del canal, usted sigue redactando esto y usted tiene un tiempo para pensar lo que está escribiendo y después usted corrige y corrige otra vez, etcétera, etcétera. Le paga un corrector. Entonces, ¿cómo es que usted pasa por todo ese proceso y al final dice que es que yo no quise decir eso? Eso no tiene realmente, es defectuoso, es defectuoso. Hay que tener eso, hay que tener eso muy,
muy en cuenta. Entonces, tener eso en cuenta. Ahora, también tenemos que tener en cuenta, aparte de la claridad, esa identidad en lo que se dice y lo que se quiere decir, que esa idea pues sea expuesta de una manera que evite anfibologías. ¿Qué es una anfibología? Una ambigüedad, porque hay duplicidad de sentido, porque no hay claridad, porque hay superficialidad. Por ejemplo, un ejemplo escolar que suele uno ver es algo así como quienes pretendían gobernar la nación solo deseaban su bienestar. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿De la nación o de las personas o el grupo o del colectivo o la facción que la pretendía gobernar? Ahora, esta anfibología se puede producir intencionadamente como un recurso. Ahí hablamos del equívoco, cuando, por ejemplo, se juega con una duplicidad, con dos sentidos de una misma palabra, o con dos palabras de una forma idéntica para generar un efecto literario. Ya ahí estamos hablando de algo intencional. También otra discusión que ha habido es que la claridad tiene que ver con la capacidad de comunicar del escritor y con que el otro me haya entendido. Aquí diferimos un poco de ello porque después de que el texto sea inteligible en lo formal y en lo material, y si yo no tengo ciertos presaberes como lector, que yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, me ha llegado a pasar con algunos escritores, si yo no tengo ciertos presaberes para acceder a ese universo del escritor que está bien o que está explicado pues de una manera a un nivel correcto y eficaz, está bien escrito, yo no puedo decir que es que ese escritor no es claro porque no lo entiendo. Yo no lo entiendo porque me faltan presaberes. Una realidad que hay que saber tanto como lector como escritor. Hay que saber que si se escribe un texto y el texto es claro, se ajusta a unas normas no solamente de orden gramatical, sino que el sentido del texto, lo que está en el texto, de allí se puede inferir a un nivel más profundo, un nivel connotativo. Tampoco entonces debe ser de recibo una crítica que sencillamente diga es que yo no lo entendí porque usted escribe muy enredado, porque hay nichos y micronichos. Habrá gente que podrá leer y habrá gente a la que uno le causará dificultad leer y viceversa. Después de la claridad, la precisión, que son siempre vigentes, también hablamos un poco de lo que tiene que ver con la comunicabilidad. La comunicabilidad, ese vigor expresivo, ese poder expresivo, tiene, tiene que ver con que podamos sencillamente al leer, imaginarnos, tener esa percepción cuasi sensible en nuestra imaginación de lo que nos están diciendo. Cuando se logra ese efecto tan poderoso que ese objeto, que esa realidad, esa situación que nos describen, la llegamos a imaginar de tal forma que la asimilamos a una realidad, digámoslo así, por eso usamos el término sensible, a una realidad ya sea táctil, ya sea olfativa, ya sea auditiva. Estamos hablando de la plasticidad. O sea, cuando usted le digan, sobre todo, si el poder expresivo es mucho, se habla de plasticidad. Cuando usted logró que eso que usted quería expresar en el lenguaje tuvo tal fuerza de representación que en la mente del lector se formó una imagen de ello y hay plasticidad. Esto, eh, hoy en día, ante la gran avalancha de imágenes que hay, yo no digo que haya desaparecido. Habría que hacer un estudio, por supuesto, desde diferentes ámbitos, ¿no? Neurológico, psicológico, literario y demás, para ver cuánta capacidad de impacto tenemos para generar una imagen en una sociedad saturada de imágenes. Esa es otra buena discusión. Yo, por ejemplo, no conozco un estudio como ese. Si alguien lo conoce, ordenen en los comentarios. Una característica que encontré, que yo creo que ya está un poco en desuso, diría yo lamentablemente, pero también hay que entender eh, la realidad pues de la evolución o la involución o para hacer más del cambio, para no asignarle categorías valorativas, tiene que ver con el decoro. El decoro tiene que ver con suprimir, eliminar todo lo que sea chabacano, grosero o que atente contra el punto honor. Por ejemplo, anteriormente, las palabras pobre y perro no eran gratas, no eran palabras, pues,
afines a un gusto señorial, por ejemplo en el siglo XII, y hablaban de menguado y de can. Pero esta expresión que muchos autores llaman malsonante ya ha sido plenamente incorporada. Porque, y además viene con una crudeza descriptiva. Por ejemplo, hay cuentos de García Márquez. García Márquez, por ejemplo, yo también, pues hay cosas, por ejemplo, cuando el tema de las groserías y todo, pero vemos que no en todas sus obras, pero por lo menos en esta, el coronel no tiene quien le escriba la última palabra, por más malsonante, por más grosera que sea, esa es la palabra exacta en el contexto de la situación que se podía escribir. Entonces esto del decoro, y cada vez que estamos más bombardeados por ciertas expresiones, ya a veces ni siquiera escritas, ya a veces en forma de meme, ¿no? Que es una combinación entre lo visual y lo escrito, es una característica que ha ido perdiendo cierta razón de ser. Sería lo ideal hablantes con cierto código de decoro, pero también ahora también hay que ver que la susceptibilidad de mucha gente eh, también es muy, muy alta y cualquier cosa les parece chabacana. Entonces, digamos que no podríamos nosotros convenir con algunos autores que esa sea ya una característica, por decirlo así, del lenguaje literario, que tenga que ya tener un decoro. Digamos que el concepto de eliminar ciertas expresiones se mantiene, por eso para muchos lo llaman censura, otros lo llaman eh, sencillamente proteger a los lectores, sobre todo a los más jóvenes. Esa es una discusión muy interesante. Entonces, digamos que ha ido mutando ese concepto, pero que ya no es tan sólido como antes, por lo menos en su definición primaria. La corrección tiene que ver con que otra característica del lenguaje exige un respeto a las normas lingüísticas que están vigentes, están en funcionamiento. La infracción de tales normas sintácticas tiene que ver con o deviene en un fenómeno llamado solecismo. El solecismo tiene que ver con, por ejemplo, violar la concordancia. Si yo digo, le llevé regalos a los niños, en vez de les llevé, o ya sea un régimen usando mal un pronombre, una preposición, el buen orden de las palabras, o a los hábitos pues que implican congruencia. Cuando eso pasa, ocurre el solecismo, que es una infracción a la corrección. La corrección es absolutamente necesaria. Eso también trae otra discusión, porque muchos en su afán de una libertad creativa, pues quieren escribir de cualquier manera, atropellando completamente el régimen lingüístico y las reglas sintácticas. Ahora, sí, hay escritores que lo han hecho, pero no con un afán de chabacanería o de figuración, sino lo han hecho desde el conocimiento de la norma, y esa ya es otra discusión. Pero digamos que para la mayoría que no alcanzamos ese nivel, es importante tener en cuenta la corrección como característica del lenguaje literario. Eh, Otra denominada, la armonía, tiene que ver con elegir, sobre todo en la poesía, las palabras conforme su cualidad sonora. Recordemos que la poesía es un género literario que entre sus características tiene un ritmo interno, tiene porque la poesía es un arte del tiempo, como la música. Solamente una se mide en sonidos y otra en palabras. Entonces el ritmo es inescindible. Entonces es bueno buscar estas palabras y disponerlas de una forma en que se realcen los elementos y se aproveche la musicalidad del lenguaje. Eso, lo que sea eufónico. Lo cacofónico es cuando se escribe de una manera que eso de alguna forma choca con el oído. Cuando uno, pues, de la persona, del receptor. También tenemos que ver la riqueza, la riqueza que vamos a hacer un aporte de nosotros, porque se habla de riqueza o abundancia cuando hay variedad en el vocabulario y la sintaxis. Y si tiene una gran cantidad de estos recursos expresivos, puede decirse que tiene un lenguaje fluido. También, nosotros agregaríamos también, y hemos hablado ya de este concepto, la densidad conceptual, que al estar tan nosotros sobresaturados, si se cabe la expresión,
tan llenos de conceptos de una cosa y los conceptos que se han relativizado y se han muchas veces atomizado o se han diluido. Entonces la densidad conceptual tiene que ver con una capacidad de poder sintetizar esos conceptos, de solidificarlos cuando se han sintetizado y de expresarlos con propiedad. Es más allá de la riqueza o la densidad conceptual. Es decir, porque un concepto como hoy tiene tantos significados, poder usarlo de manera precisa y evidentemente a mayor densidad conceptual, a mayor capacidad de aglutinar, tiene un escritor conceptos y manejarlos con propiedad, sus textos van a ser mucho más profundos y más fluidos y no van a ser monótonos. A esto los escritores han acudido muchas veces a arcaísmos, buscar palabras, traerlas, eh, también usar, por ejemplo, expresiones en latín o expresiones en griego, que siempre han sido sonoros y prestigiosos. Finalmente, la pureza del lenguaje, para llegar a la última característica, a la última cualidad, que es bastante discutida. La pureza del lenguaje, ¿por qué? Porque inicialmente el lenguaje se considera evitar los extranjerismos, ¿cierto? Evitar todas esas situaciones, escribir conforme unas normas del idioma, pero hoy en día vemos que escritores y editoriales hablan usando, es decir, palabras que tienen su equivalente en español, pero ya hay extranjerismos que se han instalado. Y no estamos hablando de estos extranjerismos de primera generación, donde eran palabras holandesas o francesas o que venían y ya estaban, que no distinguía pues el hablante nativo. Estamos hablando de extranjerismos como por ejemplo Dark Romance, Enemy to Lovers, esas palabras, conceptos de enemigos amantes o romance oscuro, eso existe en español, pero se lo escriben ya en inglés. Y la penetración de ese idioma y de muchas formas, pronto no vamos a entrar a estudiarlas todas acá, solamente por mencionarles algo. Esa pureza del lenguaje que es deseable, como todos los regímenes puristas también y por eso lo decíamos al principio, ha traído a lo que llamamos acá los novísimos clasicistas o los puristas sencillamente, que en este sentido muy concreto de esta característica de pureza del lenguaje, eh, quieren tener un lenguaje un casticismo, ¿no? Un lenguaje castizo, un lenguaje puro, un lenguaje del siglo XVI. Y por eso entra muchas veces en una relación servil con cierta forma ya superada. Como todo, buscar un equilibrio, ¿no? Básicamente, no es un cliché, sino que es la realidad. O sea, por un lado, tampoco va usted a hablar de cualquier manera, pero tampoco puede pretender regresar por una pureza del lenguaje, no puede pretender regresar a formas que ya han sido superadas, porque el lenguaje, retomamos el principio, es una entidad viva. Usted no la puede sencillamente diseccionar en una mesa, no lo puede diseccionar en una mesa, como la literatura. Entonces, en ese orden de ideas, eh, es necesario, es razonable no emplear esos extranjerismos y demás, pero ya muchos han calado y el lector ya los acepta, ya los ha asumido, ya los lee y los, los, los precisa, sobre todo haciendo acá una acotación que hoy en día, pues por más modestas que sean las traducciones de ciertas plataformas, ya mucha gente traduce y si no entiende algo lo busca en la red y encuentra significado. Entonces, digamos que esa pureza también se ha ido perdiendo, no queremos extendernos, pero hay zonas, por ejemplo, Estados Unidos, lugares así, por ejemplo, Miami, lugares así, lo que denominan el Spanglish, y hay gente que habla dos, tres idiomas. Entonces, digamos que en su mente ya esas conexiones son naturales. Y bueno, pronto este video ha sido un poco extenso, pero es importante para nosotros conocer cuál es su opinión, por eso los invitamos a suscribirse, activar la campanita para las notificaciones, compartir el contenido, lo más importante, comentar qué piensan ustedes de la transformación del lenguaje común al literario, cómo son esas interacciones. ¿Consideran que hoy por hoy el lenguaje común se ha ganado un lugar en la esfera literaria o que debe haber esa separación para que cada uno
conserve pues su finalidad, una creativa y una instrumental. ¿Consideran ustedes de todos estas características del lenguaje literario, cuáles le parecen las más importantes, las más sobresalientes? ¿Están de acuerdo con que algunas han ido perdiendo fuerza o les parece que por lo contrario que no? ¿O les parece que ya que todo es relativo y que eso de la claridad o eso de la precisión o eso, por decirlo así, de la pureza, eso todo es relativo, todo depende? Queremos pues conocer sus opiniones y los esperamos en un próximo video para más temas y problemas literarios.